Vamos a realizar un ejemplo de vector fuerza en 3 dimensiones. La torre se mantiene en su posición mediante 3 cables. Si la fuerza de cada cable que actúa sobre la torre es como se muestra en la figura, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados alfa, beta y gamma de la fuerza resultante. Considere X igual a 20 metros y Y igual a 15 metros. Observamos nuestra figura y verificamos que nos proporcionan 3 vectores ya con sus magnitudes. Lo primero que vamos a hacer es obtener cada una de las coordenadas de los puntos que tenemos para formar nuestro vector resultante. Iniciando con el punto O, que es el origen, el punto O tendría las coordenadas 0, 0, 0 para X, Y y Z. Posteriormente, el punto A tendría las coordenadas X, 20, Y, 15 y Z no tiene distancia, por lo tanto es igual a 0. La coordenada para A quedaría de la siguiente manera: 20 en X, 15 en Y y 0 en Z. Corroborando las siguientes coordenadas, B tendríamos 6, como se muestra en la parte negativa, sería menos 6 en X, 4 en Y y 0 en Z, que es lo que se muestra aquí. Para C tenemos la coordenada en X de 16, la coordenada en Y que se muestra en la parte negativa es de 18 y 0 en Z. Finalmente el punto D tendría las coordenadas 0 en X, ya que no tiene distancia en X, 0 en Y y una distancia en Z de 24 metros. A partir de estas coordenadas vamos a comenzar a analizar cada uno de estos vectores, y para esto vamos a apoyarnos de nuestras coordenadas, recordando que lo primero que vamos a hacer es encontrar nuestro vector longitud para posteriormente encontrar el vector fuerza. Si tomamos nuestro primer vector como el vector que va desde D hasta A, tendríamos que tomar nuestras coordenadas y realizar una resta de las coordenadas finales menos las coordenadas iniciales, tomando en cuenta que mi coordenada D es mi coordenada inicial y la coordenada en A es la coordenada final. A partir de esto yo puedo realizar mi vector longitud, en donde mi vector longitud está representado por este vector rojo y me quedaría de la siguiente manera: las coordenadas finales, que serían A menos las coordenadas iniciales, por lo tanto tendríamos 20 menos 0, posteriormente para Y serían 15 menos 0 y para Z serían 0 menos 24, que es lo que ya tenemos aquí. Resolviendo esto, nosotros tendríamos un vector longitud con cada una de sus componentes de esta manera. A partir de aquí nosotros podemos obtener la magnitud de nuestro vector longitud aplicando la raíz cuadrada y elevando cada una de las componentes al cuadrado. La magnitud de nuestro vector es 34.66 para el vector DA. Una vez teniendo esto, podemos encontrar el vector unitario, ya que es necesario para obtener el vector fuerza. Recordemos que el vector unitario es el vector sobre la magnitud del vector. Por lo tanto, el vector unitario quedaría con las coordenadas del vector longitud 20, 15 y menos 24 sobre su magnitud, que es 34.66 en cada una de ellas. Resolviendo estos datos, el vector unitario quedaría de esta manera. Recordando que el vector unitario es común para el vector longitud y el vector fuerza, que pasan en una misma línea de acción. Por lo tanto, si tomamos de nuestro vector fuerza y despejamos nuestro vector, quedaría entonces multiplicado la magnitud del vector por nuestro vector unitario. Sustituyendo nuestros valores, nos quedaría de esta manera: 400, que es lo que equivale a la magnitud de nuestro vector de D a A, que lo vamos a llamar nuestro vector fuerza A, con una magnitud de 400 multiplicado por el vector unitario, que es el que tenemos aquí y está sustituido. Realizando esta multiplicación, finalmente tendríamos cada una de las componentes de nuestro vector de la fuerza A, y este sería nuestro resultado. De esta misma forma podemos continuar con el siguiente vector, y ahora vamos a tomar el vector que va de D a B para obtener la fuerza, que vamos a llamar la fuerza B. Nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es tomar las coordenadas y vamos a realizar una resta de las coordenadas finales menos las coordenadas iniciales. Por lo tanto, vamos a realizar la resta de B menos D. Realizando la resta, nuestro vector longitud nos quedaría de la siguiente manera: menos 6 menos 0 para la componente en X, 4 menos 0 para la componente en Y y 0 menos 24 para la componente en Z. Resolviendo esto, el vector longitud nos quedaría de la siguiente manera:
Nuevamente vamos a obtener la magnitud de nuestro vector sacando la norma del vector con la raíz cuadrada y elevando cada una de las componentes al cuadrado. Resolviendo esto tendremos una magnitud para el vector de D a B de 25.06. Nuevamente, tomando el vector y dividiéndolo sobre la magnitud del vector, obtenemos el vector unitario. Tomamos entonces cada una de las componentes de nuestro vector sobre su magnitud. Resolviendo estos datos, el vector unitario queda con este resultado. Nuevamente, si tomamos del vector unitario y despejamos de la fuerza, ya que es común para el vector longitud y el vector fuerza, despejamos entonces el vector fuerza y nos queda multiplicando el vector unitario por la magnitud del vector. Ya que conocemos la magnitud del vector para la fuerza B, entonces sustituyendo tendríamos una magnitud de 800 newtons multiplicado por cada una de las componentes de nuestro vector unitario, que es lo que se sustituye aquí. Multiplicando cada uno de estos elementos por 800, nuestro vector para la fuerza B nos queda con este resultado. Finalmente vamos a realizar el cálculo de nuestro vector fuerza para C, que es el que tenemos aquí. Y nuevamente lo que vamos a hacer es hacer uso de las coordenadas. Y vamos ahora a tomar y a realizar la resta de las coordenadas finales menos las coordenadas iniciales, tomando en cuenta que sería la resta de C menos D. Por lo tanto, el vector longitud de D a C me quedaría como 16 menos 0 para la componente en X, menos 18 menos 0 para la componente en Y y 0 menos 24 para la componente en Z. Resolviendo nuevamente me queda un vector longitud de esta manera. Sacando nuevamente la magnitud de este vector con la raíz cuadrada y elevando las componentes al cuadrado, tengo una magnitud para este vector longitud de 34. Nuevamente sacando el unitario de este vector, tomo el vector y lo divido sobre su magnitud de esta forma y tengo el siguiente vector unitario. Si sabemos que el vector unitario es común para el vector longitud y el vector fuerza, nosotros despejamos de nuestro vector fuerza, quedando de esta manera, y como conocemos nuevamente la magnitud de nuestro vector, podemos sustituir tanto el unitario como la magnitud y llegamos a esta expresión. Si multiplicamos cada uno de estos elementos por 600, nos queda un vector fuerza para C con este resultado. A partir de aquí, si yo tomo los resultados anteriores de cada una de las fuerzas obtenidas como vectores, entonces puedo realizar una suma de cada una de las componentes de mis vectores para obtener la fuerza resultante como vector. Realizando la sumatoria de fuerzas en X, tendría yo que sumar cada uno de estos elementos, la sumatoria de fuerzas en Y, realizar la suma para todos estos elementos y la sumatoria de fuerzas en Z, tendría yo mi vector resultante, el cual me queda con este resultado. Como yo quiero obtener la magnitud de mi vector, estos datos los coloco en la norma sacando la raíz cuadrada de cada uno de estos elementos al cuadrado en una suma. De esta manera, y finalmente la magnitud de mi vector me queda como 1499.6. Como yo deseo saber cuál es la dirección de mi vector resultante, por lo tanto hago uso de los cosenos directores y a partir de ahí obtengo los ángulos directores despejando el ángulo. Para la primera coordenada en X, yo tomo la componente en X sobre la resultante aplicando un coseno inverso. Por lo tanto quedaría 320.8 sobre 1499.6 y a esto le saco coseno inverso. Y finalmente obtengo un ángulo director de 77.6 para el ángulo de alfa, que hace referencia al ángulo que va desde el eje X hacia el vector. El mismo procedimiento ocurre para el ángulo beta, tomando ahora la componente de Y sobre la magnitud del vector, sacamos coseno inverso y obtenemos un ángulo de 89.4 para beta, y este ángulo representa el ángulo que va desde el eje Y hacia el vector resultante. Y finalmente para gamma, nuevamente coseno inverso, tomo la componente en Z sobre la magnitud del vector. Aquí simplemente faltó un signo menos,
Aplicando coseno inverso a esto, yo tengo un ángulo director desde el eje Z hacia el vector de 167.6 grados. Con esto resolvemos nuestro problema. Esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente video.